Una mujer con tacones es elegante, pero una mujer de rodillas ante Dios es poderosa. Los Salmos, mi vehículo para orar. Hoy vamos a aprender cómo los Salmos se pueden convertir en ese hermoso vehículo que nos conduce a una mayor intimidad con nuestro amado Padre Celestial. Pero antes, quiero contarles el testimonio de mi vida, de cómo el Señor empezó a obrar en mi vida de oración a través de los salmos. Y ese testimonio lo tengo plasmado al inicio de mi cuaderno, donde llevo las enseñanzas y llevo cada uno de esos vehículos que el Señor me ha ido dando a través del Espíritu Santo para poder cultivar diariamente la oración. Un día, el Señor colocó en mi corazón leer un salmo cada día. Al meditarlo me cautivaba. Cada día deseaba saber cuál salmo me tocaría, pues iba en orden. A la hora de orar, siempre lo meditaba, a veces al inicio y me servía para orar, y otras al final de la oración. Pero siempre me decía algo tan hermoso. A veces sentía que era lo que el Espíritu Santo deseaba que orara ese día, o me regalaba una palabra de fortaleza para levantarme de la oración. Muchas veces me inspiraba escribir una oración o desarrollar un tema. De hecho, el primer ayuno de nuestro primer año de Amigas en Misericordia fue inspirado en salmos. Dios me empezó a guiar y a pensar en el ayuno. Luego, en el Salmo 100, más o menos, me tenía una gran sorpresa. Una invitación a un retiro de salmos con el padre Ignacio Larañaga, de retiros virtuales. Cuando leí la invitación, no salía de mi mente el hacerlo. Y lo curioso fue que me embargó el pensamiento y me hizo enrumbarme en esta hermosa experiencia. El Espíritu Santo me recibió en el retiro, trayendo respuesta a mi inquietud que había estado en mi corazón. ¿Por qué Dios me cautivó en la lectura de los salmos? Esa era una pregunta que siempre venía a mi mente. Y ese día encontré la respuesta. Los salmos permiten profundizar la amistad con Dios. ¡Wow! ¡Qué amada me sentí ese día! Descubrir que en este tiempo Dios quería profundizar en nuestra amistad. Dios me llamó a profundizar en su amistad. Era demasiado hermoso la manera en que me lo reveló. Me enseñó que los salmos son vehículos para orar. Ya todo tenía sentido. Yo amo orar gracias a la misericordia de Dios y ahora me estaba brindando una forma de dirigirme. Fue tan hermoso. El retiro me ayudó tanto a perfeccionar lo que ya el Espíritu Santo me venía enseñando a lo largo de 100 días atrás. Bueno, no puedo omitir algo tan importante. El salmo con el cual me recibió el Espíritu Santo en este retiro fue el Salmo 27. La promesa que Dios me regaló en un ayuno, cuando sanó las heridas de mi infancia. Qué hermoso fue.
porque en ese momento de sanación de mi infancia, Dios me reveló la promesa de su sanación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Y sin duda en esa etapa de mi niñez, vi plasmado cómo el Señor me recogió, cómo me colocó debajo de sus alas y cómo me protegió del maligno. Y ahora me estaba recordando nuevamente, con la apertura de ese retiro, cuánto me ama y cuánto ha cuidado de mi vida. Porque en mi infancia estuve en peligro de muerte. Y creo que en algún momento se los he contado. Fui víctima de una agresión, de un intento de homicidio, por una persona que ni siquiera conocía. Y estuve en las garras del enemigo. Fue tan aterrador para mi infancia. Vi la muerte en instantes. Vi como una persona con su cuchillo en mano, en su mirada me gritaba y con su boca me decía que él me quería matar. Y sin nadie a quien socorrer. Y en mi niñez y en mi inocencia en ese momento, solo invoqué a mi amado Padre y yo suplicaba, por amor a Dios, no me haga daño, por amor a Dios. Nunca supe si lo que yo trataba de decir salió de mi boca. Nunca sé si la persona lo escuchó, porque yo gritaba muy fuerte. Pero lo que yo sí sé, y el Señor me reveló en ese ayuno, fue que Él escuchó mi clamor y que Él estuvo ahí donde nadie me podía socorrer, donde todo estaba dispuesto para que esa persona atentara contra mi vida y me matara, como así me lo había dicho. Pero el Señor me refugió, vino, colocó sus hermosas alas, me cubrió y por alguna razón la persona me soltó y no pudo terminar lo que ya había planeado. En un lugar tan solitario donde nadie me podía ayudar. El Señor fue el único, el que vino en mi auxilio. Y estando yo en mi niñez desprotegida de mi padre y de mi madre, el Señor vino a recogerme, porque Él tenía un propósito para mi vida. Y definitivamente todavía no había terminado. Y con esa ternura en ese ayuno, Él me dijo, yo te recogí, mi amada, yo te protegí. Yo escuché tu clamor y tu llanto, y yo te socorrí. Y aquí estoy. Cada día me recuerda cuánto me ama. Y cuando entré a ese ayuno y cuando entré a esa experiencia con el Señor, yo no sabía que Él quería darme sanidad de mi infancia en esa área. Que yo creía que ya estaba sana, pero no. El Señor me estaba revelando que Él quería esa sanidad y me sanó con el Salmo 27. Y el día del retiro espiritual virtual me volvió a recordar y el por qué mi corazón ama tanto los salmos. Porque ahí es donde me encuentro con Él y donde me he encontrado de manera muy profunda. Soy una mujer rendida al Señor, su misericordia es tan grande y yo tan pequeña. Y aún así me regala tan hermosas experiencias. También comprendí que Dios me estaba preparando para poder enseñar a mis amigas en misericordia, a profundizar la amistad con Dios. En el momento en que escribí este testimonio han pasado 16 días, claro está. Eso fue el año pasado. Desde entonces
Y el día de hoy voy a iniciar, escribí en ese momento, con plasmar los salmos en este diario único y exclusivo. Algo que no puedo olvidar. Dios ya me había conseguido hace mucho este cuaderno. Ya hoy descubrí su propósito. Que Dios me acompañe en esta hermosa travesía. Esas son las palabras que escribí en su momento cuando inicié a plasmar lo que ya el Señor me había enseñado. Porque cuando llegué a ese retiro, 100 salmos habían transcurrido, pero yo no los había plasmado. Fue en ese retiro donde aprendí cómo, aparte de leer el salmo, cómo podemos plasmar y cómo podemos ordenar nuestra vida de oración. Y eso es lo que hoy les quiero enseñar. Este es mi cuaderno de oración con los salmos. Hoy las invito a escoger un cuaderno exclusivo para llevar los salmos, con los cuales vas a tener a mano para poder orar. Ese cuaderno tú le vas a dar una gran belleza, un gran valor, y será tu vehículo donde vas a poder encontrar esa hermosa gasolina para cultivar, para nutrir, para llegar hasta donde nuestro amado Padre Celestial en oración. Algunos consejos para leer los salmos. Primero, ora al Espíritu Santo para pedir discernimiento a la hora de orar y hacer la lectura divina del salmo. Pídele que te guíe, pídele que te dé tu luz, el discernimiento para poder comprender el mensaje que quiere traer a tu corazón. Ten fe. No permitas que la duda llegue a ti. El Señor te va a hablar y te va a hablar a tu corazón. Segundo, lee despacio el salmo, con calma. Tercero, medita lo que te dice el salmo y vuelve a leerlo, ahora colocando atención a aquellas palabras que más resuenan en tu corazón. De los versículos donde encuentras esas palabras o frases que te resuenan, clasifica cada versículo según sea: adoración, confianza, liberación o súplica. Esta es una muestra de cómo se mira mi cuaderno de oración de los salmos. Observa que al lado izquierdo del margen de la hoja vamos a anotar el tipo de versículo. Ese versículo, como lo dijimos anteriormente, puede ser de adoración, de confianza, de liberación o de súplica. En mi caso, he decidido, para mayor facilidad a la hora en que voy a buscar un versículo, colocarle un color en particular a cada uno. Por ejemplo, mis versículos de adoración son morados. Mis versículos para orar confiada en el Señor son amarillos. De liberación son celestes y de súplica color rosado. Al margen derecho vamos a colocar el número del salmo y el versículo. No vamos a escribir todo el salmo en el cuaderno. Como les decía anteriormente, únicamente aquellos versículos donde sentimos esa frase o esa palabra que atrae a nuestro corazón para entablar una conversación con nuestro amado Padre Celestial. Si ustedes ven el ejemplo del Salmo 138,
el Espíritu Santo me guió a tomar el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 7 y 8. Esto lo hago de manera diaria, entonces donde quedé con el salmo el día anterior, sigo el día siguiente en esa misma hoja y continúo anotando los salmos que el Señor cada día me va a ir concediendo. Puedes dejar un renglón entre un versículo y otro para dar una mayor uniformidad. Vean el ejemplo del Salmo 3. Como el Señor me concedió un versículo de adoración y un versículo de confianza. En el Salmo número 4 me concedió uno de súplica y uno de confianza. Con esos salmos, ese día oré, pero en cualquier momento donde mi corazón necesite, en la oración, adorar al Padre, yo puedo venir y buscar aquellos versículos exclusivos de adoración y guiar mi corazón a adorar al Padre a través de los versículos. Ese es el sentido de ir extrayendo los versículos que nos sirven como ese gran y hermoso vehículo para orar. Recuerda, tienes 150 salmos muy hermosos a la hora de iniciar tu estudio y la escogencia de los versículos para orar. Para ello te motivo a iniciar por el número 1 e ir avanzando cada día. Una vez que tienes los versículos, ese día tómalos como verdaderos vehículos de oración y permite que el Espíritu Santo te motive a orar e iniciar una conversación con el Señor. Algo que me ha ayudado a comprender mejor los salmos es que cada vez que una palabra es difícil de comprender, busco su significado a nivel bíblico. Ahora voy a mostrarte con unos pequeños ejemplos cómo, en mi caso personal, utilizo los versículos para orar. El primer ejemplo es el Salmo 26:2. Su palabra nos dice: examíname, Señor, ponme a prueba, explora mis entrañas y mi corazón. ¿Qué son las entrañas? Son los pensamientos. Entonces yo le estoy diciendo al Señor que ponga a prueba, ¿verdad?, mis pensamientos, que me explore, que me revele qué hay en mis pensamientos. Es de súplica porque le estoy pidiendo al Señor. Y en la oración con ese salmo nos dice: amado Padre Celestial, tú que todo lo conoces, te pido que me examines los pensamientos más profundos y mi corazón. Revélame por medio de tu Santo Espíritu todo aquello que no te agrada, todo aquello que no edifica mi vida, y concede humildad para reconocerlos y acudir a ti para cambiarlos. Concédeme purificación de mi mente, de mi corazón, para poder cada día caminar hacia la vida de santidad a la cual tú nos llamas. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Cuando el pobre invoca, el Señor lo escucha y lo salva de todas las angustias. Salmo 34:7, y es un salmo de confianza. ¿Qué significa el pobre? Persona impotente ante las pruebas. Eso somos como seres humanos. Somos impotentes. Y la oración que emana de este salmo nos dice: amado Padre Celestial, estoy tan impotente, tan desvalida en medio de esta situación que estoy viviendo. Y aquí es donde le podemos decir al Señor qué es lo que nos sucede. Me siento sin fuerzas, siento que ya no puedo más, pero confío en tu palabra cuando me dices que me escuchas, que inclinas tu rostro
y que tú me sacarás de mis tribulaciones, si confío plenamente en ti. Ayúdame a no desfallecer, a que no me inunde el desánimo en mi corazón. Yo no quiero ofenderte, Señor. Sálvame. Ejemplo 3. Es un salmo de alabanza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi peña, donde me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alcázar. Salmo 18:3. ¿Y qué es una roca? ¿Por qué el Señor es mi roca? Roca significa ser dependiente de Dios. Es mi cimiento sólido. Peña, en hebreo significa fuente de agua. En definitiva, Dios es la fuente de agua viva, el Espíritu Santo. Recuerden que la primera vez que se habla de Dios como una peña fue en el desierto, cuando Dios le pidió a Moisés que tocara la roca en Horeb y que haría brotar agua para el pueblo sediento. Dios demostró al pueblo de Israel que Él era su sostén, su manantial de vida y fuente de agua que nunca se acaba. Mi escudo. Le decimos al Señor que toda nuestra vida depende de Él. Por eso es nuestro escudo. Y alcázar es nuestra fortaleza. Oración. Amado Padre, eres el cimiento de mi vida y de mi hogar. En ti encuentro renuevo para los momentos donde ya no puedo más ante la adversidad. Gracias por enseñarme cada día que soy libre de las opresiones del mal y de sus garras. En ti, Señor, he encontrado el sustento de mi vida, manantial de agua que sacia cada momento de mi vida. Eres mi refugio, y en tus brazos no debo temer mal alguno, pues tú estás conmigo. Mi hogar, mi vida, Señor, están en tus benditas manos. Hazme mujer sabia para actuar de acuerdo a tu plan divino, a saber esperar para actuar, a saber escuchar tu sabio consejo. Concédeme el refugio permanente en tu presencia y desecha en mi vida todo aquello que me lo impida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a seguir buscando una intimidad con el Señor, una relación más sólida con nuestro amado Padre Celestial, a través de estos hermosos versículos de oración. Y espero en Dios que el Espíritu Santo obre en cada una de nosotras, que nos conceda la gracia para ser fuertes en la oración, para fortalecer esa intimidad con nuestro amado Padre y para que cada día disfrutemos más de ese tiempo en las manos del Señor. Amén.